Hola amigos, bienvenidos. Un gusto nuevamente acompañarles para aprender más sobre química, esta vez sobre estequiometría aplicada al estado gaseoso. Te invitamos también a que revises el material que hemos compartido sobre estequiometría y estado gaseoso. Individualmente busca este material en nuestro canal. Veamos lo que dice el ejercicio. En la fermentación de alcohol, etanol, la levadura convierte la glucosa en etanol líquido y dióxido de carbono. Vemos aquí la reacción que ya está balanceada. Si reaccionan 5,97 gramos de glucosa y se recolectan 1,44 litros de CO2 gaseoso a 293 Kelvin y 0,984 atmósferas, ¿cuál es el rendimiento porcentual de la reacción? ¿No? Vemos aquí en nuestro esquema de un fermentador que ingresa la glucosa como reactivo y se produce por la fermentación etanol, es decir, alcohol etílico en estado líquido, por gravedad, sale del fermentador por la parte inferior y por la parte superior, dióxido de carbono en estado gaseoso a estas condiciones de presión y temperatura. Pues veamos, establezcamos nuestra estrategia para la resolución de este ejercicio. Queremos calcular un porcentaje de rendimiento de una reacción. Según la fórmula, esto también está en nuestro material de estequiometría, para calcular un porcentaje de rendimiento, nosotros debemos conocer un rendimiento real y un rendimiento teórico de la reacción. Este porcentaje de rendimiento se lo hace con base en la cantidad de producto, como estamos considerando al CO2 como compuesto para analizar, entonces el rendimiento lo obtendremos tomando en cuenta las cantidades de dióxido de carbono. Y como vemos en la fórmula, necesitamos primero conocer el rendimiento real de la reacción. Ese rendimiento real, ¿de dónde lo vamos a obtener? Pues de la cantidad de CO2 que nosotros hemos recogido como producto de esta reacción, es decir, este 1,44 litros de CO2. A estas condiciones lo vamos a convertir a moles y esa cantidad será nuestro rendimiento real. Este rendimiento real, pues, lo obtendremos a partir de el estado gaseoso, significa aquello que con la fórmula del estado gaseoso del gas ideal, vamos a nosotros calcular el rendimiento real. Y el rendimiento teórico, pues como ya también pueden suponer, de la ecuación, de la estequiometría, de la reacción química. Nosotros conocemos una cantidad de glucosa que ingresa a la reacción, ¿no? Y a partir de esos 5,97 gramos de glucosa vamos a obtener la cantidad teórica de dióxido de carbono en moles también para poder hacer la comparación en esas unidades. Vamos a calcular entonces nuestro rendimiento teórico, pero este rendimiento teórico a través de la estequiometría. Esta será entonces nuestra estrategia para la resolución del ejercicio. Necesitamos calcular un porcentaje de rendimiento, esa será nuestra respuesta final, y para eso previamente necesito conocer el rendimiento real, que lo calcularemos por medio de la ecuación de estado de gases ideales, y el rendimiento teórico a partir de la información obtenida, que vamos a obtener en realidad, de la ecuación química. Tenemos definida nuestra estrategia, pues manos a la obra con la resolución de nuestro ejercicio. Vamos con la primera fase, la primera parte, el rendimiento teórico, es decir, los moles teóricos que vamos a obtener a partir de los 5,97 gramos de glucosa. Para eso vamos a fijarnos en nuestro esquema de cálculos estequiométricos, partiendo de una masa de un primer compuesto, llamémosle compuesto A, en este caso de la glucosa, cuya fórmula es la que vemos aquí, C6H12O6, vamos a convertir esa masa en moles, esto a través de su masa molar. Cuando tengamos ya esa masa molar, a través de los coeficientes de la reacción, vamos a obtener los moles del otro compuesto, el que me interesa en este caso, del producto CO2, ¿no? Y con eso será suficiente porque
nuestro cálculo de rendimiento lo haré en este caso a través de la relación de moles. Es decir, este tercer cálculo ya no lo vamos a hacer. Es decir, vamos a utilizar solamente esas dos fases, convertir la masa de la glucosa a moles y a partir de esos moles de glucosa obtendremos los moles de CO2. Eso es lo que vamos a tomar en cuenta para esta primera parte de la reacción. Pues veamos, planteemos nuestro cálculo estequiométrico. Partimos de 5,97 gramos de glucosa. Vamos a abreviar el nombre de ese compuesto con la letra G y lo vamos a convertir a moles. Vamos a ayudarnos de una calculadora, de nuestra calculadora de masas molares, para efectuar ese cálculo ingresando en esta calculadora la fórmula del compuesto. En este caso de la glucosa será C6H12O6, fórmula molecular de la glucosa. Hacemos el cálculo y veamos, según nuestra calculadora de masas molares, 180 será la masa molar de esta glucosa. Eso significa que un mol de glucosa va a tener o a equivaler a 180 gramos de ese compuesto. Ustedes pueden hacer o efectuar el cálculo de la masa molar de modo tradicional. Aquí, por efectos de tiempo, nos ayudamos con esta calculadora de masas molares. Ahora, la masa, o más bien los moles de CO2 que se obtienen. Esto a través de los coeficientes de la reacción, que ya está balanceada. Y allí podemos ver que un mol de glucosa se necesitan para producir, según la ecuación, 2 moles de CO2. De esa manera obtenemos moles de CO2, que será el rendimiento teórico de esta reacción. Vamos a ver, eliminamos esas unidades, gramos de glucosa, eliminamos moles de glucosa y como vemos, por medio de ese cálculo obtendremos los moles de CO2. Vamos a multiplicar 5,97 por 2 y dividimos eso para 180. Nos da como resultado 0,0663 moles de CO2, esto como rendimiento teórico. Vamos con nuestro siguiente cálculo, el rendimiento real. Este rendimiento real, recordamos, a través de las condiciones de estado de gas ideal. Recordemos que el gas CO2 sale del reactor de fermentación a 293 Kelvin y 0,984 atmósferas de presión. Condiciones que las necesitamos y en esas unidades para hacer nuestro cálculo de N, número de moles, rendimiento real de esta reacción por medio de esa ecuación. Así que despejamos N, que es lo que queremos calcular, número de moles, y vamos a tener como resultado de ese despeje N es igual a presión por volumen dividido para RT. Reemplazamos según las unidades, la presión en atmósferas será 0,984, precisamente la unidad que queremos, atmósferas, multiplicado esto por el volumen obtenido en litros, 1,44 litros. Esto vamos a dividir entre el producto de la constante de los gases, que es 0,082 en las unidades convenientes para nosotros, atmósferas, litros, dividido para
moles por Kelvin y eso multiplicado por la temperatura en Kelvin, ya está proporcionada en esa unidad, 293K, y con eso vemos que obtenemos nuestro rendimiento real en moles porque se eliminan atmósferas con atmósferas, litros con litros, Kelvin con Kelvin y el mol como denominador del denominador pasará a ser numerador de esta fracción. Efectuamos nuestro cálculo. A ver qué obtenemos como resultado de esta operación. 0.984 multiplicamos por 1,44, dividimos para el producto de 0.082 por 293 Kelvin y obtenemos como resultado una cantidad en moles. Según los cálculos, 0,0589. Estos son moles también de CO2, pero corresponden a los moles reales. Y una vez que ya tenemos esas dos cantidades, pues por supuesto aplicamos la fórmula de porcentaje de rendimiento, que es nuestra tercera etapa en el cálculo. No nos olvidemos, para aplicar esta fórmula, el rendimiento real, que ya lo calculamos, 0,0589, dividimos entre el rendimiento teórico, que es este de acá, 0,0663, perdón, y eso multiplicamos por 100. Aplicamos entonces la fórmula haciendo el reemplazo correspondiente. Porcentaje de rendimiento es igual a el rendimiento real 0,0589, dividimos esto entre 0,0663 y multiplicamos eso por 100%, por supuesto, y obtendremos de esa manera el porcentaje de rendimiento de la reacción. Vamos a verificar cuál es nuestro resultado. 0.0589 dividido entre 0.0663 y eso nos da como resultado 88,8% de rendimiento de la reacción. 88,8% de porcentaje de rendimiento de la reacción, que era la pregunta principal del ejercicio. Y con este cálculo podemos considerar que nuestro ejercicio ya está resuelto. Eso es todo. Muchas gracias y nos vemos la próxima.